Las invasiones inglesas nos dejaron, como decía la otra vez, un sentido de pertenencia en este territorio que pocas veces se había visto con anterioridad. Surge así definidamente un movimiento en realidad de personas que empiezan a entenderse ya como parte de un orden que no se correspondía con lo anterior, sino que en realidad había una ruptura con el orden impuesto desde la colonia, ¿no? Sabemos que después de lo que había sido la opresión de parte de las reformas borbónicas, sumado a las ideas iluministas que comenzaban a fluir con mayor consideración, aparte de lo que había sucedido con Tupac Amaru en el Alto Perú, se empieza a dar una situación en toda América, en realidad, que respondía de alguna forma a un ideal rupturista con respecto a la metrópoli. Metrópoli que estaba radicada, por supuesto, en España y que como periferia tenía las colonias americanas. Bueno, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es ver la historia desde el otro lugar. En realidad, entender que lo periférico para este territorio ya empezaba a ser la misma España. En ello tenemos que recordar que en el Brasil estaba apostada la infanta Carlota, hermana de Carlos IV, que venía con el rey de Portugal. ¿Se acuerdan que los portugueses, ante la inminente invasión de parte de Napoleón a la península, se van hacia el Brasil y trasladan toda su corte? No solo su corte, sino también algunas cuestiones de índole cultural, que, como digo, siempre aún hoy todavía están en Brasil, sobre todo en la parte de San Pablo. Entonces, acá los del Río de la Plata, sobre todo en Buenos Aires, comenzaban a mirar al Brasil de reojo, por dos cuestiones. Hay una doble vara que ahora vamos a hablar de parte de la infanta Carlota, que acá les voy a dejar un cuadro a consideración, pero empezaban a mirar de reojo al Brasil como diciendo, bueno, ahora tenemos a los colonialistas acá nomás, y encima ni más ni menos que la hermana de uno de los reyes españoles. Digo uno de los reyes porque saben lo que fueron las abdicaciones según lo que ya vimos, ¿no? Y acá empiezan los conflictos de fidelidad luego de las invasiones inglesas, porque en realidad acá teníamos a un Sobremonte que no tenía la fuerza necesaria para poder hacerse cargo incluso de una invasión como había sido la de los ingleses, y que no es que no representaba una amenaza absoluta, sino que todavía seguían en algún porcentaje propensos a que pudieran volver a ser invadidos. De hecho hubo una tercera invasión inglesa que en realidad se quedó en la nada misma, pero existía la gran posibilidad. Esto en los sucesos del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital. Y esto es muy importante geopolíticamente hablando. Buenos Aires además tenía el puerto y una organización tributaria que respondía incluso hasta el mismísimo Alto Perú a esta economía de Buenos Aires. Cuando hablamos de la doble vara de infanta Carlota, tenemos que hablar de una negociación existente por parte de la regencia, ¿sí? de ella, que se quería hacer cargo también de los condominios de su hermano. Y ahí negocia esta regencia con algunos de los futuros patriotas que habían sido parte de la defensa y reconquista de Buenos Aires. Entre ellos tenemos que nombrar a Manuel Belgrano, que secretamente va a negociar con la infanta Carlota. Esto también va a quedar en la nada, pero le juega a la infanta también de una forma negativa, porque en realidad en esta negociación tampoco permitía que se propusiera a ella misma en el cargo. Entonces, jugando un poquito con esta cuestión de si arreglo con los patriotas, con estos prohombres de las invasiones inglesas, o bien trato de negociar los dominios españoles en nombre de mi hermano, ahí se produce también un vacío que hace que las negociaciones con la infanta Carlota no lleven a ningún puerto, porque por un lado tenemos que hablar de que estos prohombres de las invasiones inglesas no querían por nada del mundo ser conquistados por otras potencias. Es decir, el rey volvería a tomar su cargo como lo había hecho con anterioridad en España, o bien el rey terminaría en este proceso iniciado por Napoleón secuestrado y depuesto de su poder, de su verdadero poder. Entonces, nos gustaría que la infanta que está representando a Portugal, a pesar de su legalidad para poder hacerse cargo de la regencia del Río de la Plata y de las colonias españolas,
nos gustaría que estas colonias pasaran a Portugal, o en definitiva nos gustaría ser invadidos por otras potencias que ponen en riesgo la viabilidad del poder en América. Bueno, la respuesta a todo eso es no. Entonces por eso se genera este juego, esta doble vara de legalidad en el poder hereditario por parte de la infanta Carlota, que como decía recién, era legalmente, si se quiere, una posibilidad. El tema es cómo se negoció, cómo lo jugó la infanta, que en realidad le generó un propio vacío que, bueno, no condujo a nada. ¿Por qué? Porque, bueno, acá Liniers, después de las invasiones inglesas, asume el cargo de virrey interino, dada su actuación durante lo que fueron las invasiones, la defensa y la reconquista de Buenos Aires, y de esa manera Liniers acapara un poder organizado también desde la legalidad, que lo promueven a él también en defensa de la corona española. Y acá viene una doble vara para el pobre Liniers. Digo el pobre porque, bueno, había tenido una actuación sobresaliente durante las invasiones inglesas, pero se va a ver también bastante condicionado por una cuestión en particular. A Buenos Aires va a llegar Sassenay, que es representante de Napoleón. Saben que Napoleón por el momento tiene secuestrado a los, digo los, porque ahí está Carlos IV y también tenemos a Fernando VII, por quien habían sido las abdicaciones de Bayona. Los tenía secuestrados y tenía un poder impuesto con su hermano en España. Algo que, para lo cual, se generan juntas, la Junta Central en especial, que es la que va a tener al mando el poder legal de la misma España, ¿sí? No está el rey, bueno, formemos una junta para defender el poder y el honor de nuestros reyes, de nuestra tradición de reyes. No reconocemos entonces al hermano de Napoleón como un rey. Entonces, Liniers lo que tiene que hacer es sostener el cargo de virrey, sostener el poder legal de estas juntas y aparte de eso, indirectamente sostener el poder o el beneficio hacia los reyes de España. Un montón de situaciones que se van desplegando a partir de las invasiones inglesas en América, pero también teniendo en cuenta lo que está pasando en España, ¿sí? Ahí viene la situación, por supuesto, entre Carlos IV, que quería reasumir su poder, y Fernando VII. Abdicaciones de Bayona que van a conllevar a la Junta Central, ¿sí? España está dominada. Sin embargo, hay una serie de personas que deciden justamente formar una junta para no claudicar ante el poder de Napoleón. Entre todo ello van a haber una serie de grandes enfrentamientos de los cuales incluso el mismo San Martín va a participar, que después vamos a hablar un poquito de ello cuando veamos San Martín. San Martín, un joven militar que va a participar del último foco de resistencia y uno de los más sobresalientes, de hecho va a ser condecorado su general por estas actuaciones, pero bueno, eso es para otro momento. Entonces en Buenos Aires vamos a tener este poder delegado en Liniers, que va a ser un virrey interino, que va a tener algunos conflictos. Por un lado, con la llegada de Sassenay, que va a ser quien intente negociar por parte de Napoleón con Liniers y con Buenos Aires este poderío francés y la posibilidad de que las colonias pasaran a manos regenteadas por Francia, se lo va a tildar de doble agente. ¿Por qué? Bueno, porque Liniers, como ya habíamos dicho alguna vez, era francés. Que reciba a una persona que venía como emisaria de Napoleón genera algo así como una opinión pública bastante negativa para Liniers. Lo cual, ante ello, Liniers poco podía hacer, porque en realidad quien venía desde afuera era este emisario, digamos, lo recibe claramente porque venía en función diplomática. Problemas con la banda oriental, porque el gobernador Elío no quería saber nada con la representación que tenía Liniers y las imposiciones de parte de Buenos Aires. Entonces se aprovecha el momento, tanto de la banda oriental como del Alto Perú, para generar sus propias juntas, sus propios movimientos juntistas, como estaba pasando en España. Entonces decían, bueno, en nombre del rey, nosotros vamos a conformar una junta para defender su honor y su legitimidad de poder. En realidad acá hay un doble juego. Otra vez, fíjense todas las aristas que estamos abriendo. El doble juego es que
aprovechando la posibilidad, por un lado, se conforma una junta en defensa del rey, por el otro se conforma la separación de Buenos Aires. Entonces no responden a ningún otro poder que no sea el del rey, ¿sí? Y desconocen de esa manera la autoridad de Liniers. Y aprovechan la ocasión también para producir un movimiento un tanto más independiente de lo que era la Buenos Aires de ese momento. Lo mismo hace el Alto Perú, con Abascal como virrey, que desarma los movimientos juntistas, se pronuncia en contra de Buenos Aires y no le manda más el tributo, que claramente ese tributo fiscal era con lo que Buenos Aires había ostentado durante muchísimo tiempo. Por eso las broncas existentes entre lo que era el virreinato del Alto Perú y el nuevo virreinato del Río de la Plata, que se había fundado en 1776. Así las cosas, Liniers se ve al mando de un gran conflicto, digamos, ya había sido el gran hombre sobresaliente de las invasiones inglesas, ahora se ve al mando de un gran conflicto, que para ello también hay que sumar un conflicto con Martín de Álzaga, otro de los grandes hombres de las invasiones inglesas, que había defendido Buenos Aires, que había participado muy victoriosamente de la Reconquista, pero que era un comerciante español que defendía, por supuesto, los intereses del rey. Y veía en Liniers a una contrafigura bastante importante. Entonces lidera de esa manera una resistencia a la autoridad del virrey, arma un cabildo abierto y se pronuncia en contra, pero ya desde las armas. Por supuesto, esto va a ser reprimido por parte de Liniers, que tenía un buen nombre sobre las milicias, ¿no? Entonces el levantamiento de Álzaga en lo que hoy es la Plaza de la Victoria va a culminar de forma negativa para Álzaga y va a ser apresado y juzgado. Sin embargo, la pregunta es ¿quién gobierna? ¿Sí? Porque hay un intento por dimitir el poder por parte de Liniers. Antes de que Álzaga se levante, ya viendo lo que estaba sucediendo, Liniers ofrece su renuncia al cargo, pero le dice no, porque si no, ¿quién va a gobernar esto? Este caos. No hay poder en España, no hay poder en el Río de la Plata, ¿quién gobierna? Así las cosas, Liniers se queda en el cargo hasta que se toma la decisión por parte de la Junta Central en España de nombrar un nuevo virrey para Buenos Aires, para el Río de la Plata, que va a llegar a Buenos Aires, primero a la banda oriental, Cisneros. Así las cosas, nuevamente, Cisneros lo que hace es tratar de negociar algunas cuestiones antes de venir a Buenos Aires y pronunciar a ver si realmente querían que él ingrese a Buenos Aires, al Río de la Plata, porque sabía lo que estaba sucediendo. A Cisneros lo mandan a pacificar esta zona. Y es la primera vez que un rey no nombra a un virrey. Vieron que el rey ejerce un poder directo sobre el virrey, es quien lo nombra a dedo, y el virrey representa el poder del rey en las colonias. Bueno, por primera vez, como el rey está secuestrado, quien designa a un virrey no es él, sino una junta, que es la Junta Central que legitima el poder allá en España. Así, esta trama, Cisneros viaja a Buenos Aires con el objetivo de pacificar la zona. En ese contexto, algunas de las cosas tienen que referenciar a la benevolencia de Cisneros, que tiene que, de alguna manera, indultar a los que se habían alzado en contra de Liniers, porque tenía una fuerte representación española, y así ganarse algunos adeptos, ¿no? Entonces Álzaga termina indultado. Acá hay un problema, que es la circulación de información. Antes de que todo esto esté sucediendo en España, digamos, antes de que todo esto cobre importancia en España, ya estaba circulando la información de lo que estaba sucediendo en Europa. Entonces acá la información que llegaba con retraso comenzaba a informar lo que estaba pasando de forma negativa en España, ¿no? Con esto del secuestro del rey, etc. Pueyrredón, otro de los grandes hombres de las invasiones inglesas que había viajado como representante a España, comienza a ver lo que está sucediendo allí y el desorden social y político que existe en aquella península. Y trata de informar a Buenos Aires, lo que pasa que en realidad se ve bastante condicionado por las cuestiones que están ocurriendo allí. Entonces se la pasa más bien escapando y enviando cartas que generando una posición diplomática y de apoyo a España, como era la idea, ¿no? Y viendo todo esto entiende que el Río de la Plata estaba, defensivamente hablando, muy debilitado. Esto es comunicado, por supuesto. Hay un desorden eventual del poder, ¿sí? Cisneros pacta su llegada, porque si no, no podía entrar. Intenta pacificar, de esto ya lo dije, indulta a los rebeldes españoles. Envía misiones al Alto Perú que no van a tener ningún éxito.
e intenta de algún modo tratar de generar un trato con los ingleses. Acuérdense que los ingleses nos invadieron hace poquito. Intenta generar un pacto comercial con los ingleses porque el Alto Perú ya no le enviaba ese tributo que antes le enviaba a Buenos Aires, por lo tanto se había debilitado económicamente. Entonces, para paliar esa crisis, negocia con los ingleses que tenían un fuerte interés comercial con Buenos Aires, y los ingleses pueden comerciar. ¿Se acuerdan cuando invadieron, que liberaron el comercio y pusieron el grito en el cielo los españoles, los comerciantes? Ahora Cisneros les permite comerciar porque no le queda otra. Es decir, los ingleses de alguna manera terminan obteniendo uno de los objetivos. No pueden dominar, pero sí pueden comerciar. Por eso digo, este juego, esta trama que se está dando en torno a Buenos Aires y el Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires ya tenía entonces un nuevo sentido de pertenencia, como inicié esto, ¿no? Buenos Aires tenía un nuevo sentido de pertenencia, que fue después de las invasiones inglesas. Se dieron cuenta de que estaban débiles en la estructura de la metrópoli, pero que se podían defender y que era necesario discutir y debatir una nueva forma de poder. Cisneros ya llegó a Buenos Aires con cierta debilidad, y algunos hechos que van a ocurrir y que después vamos a ver van a conllevar a que entonces, en reuniones en la casa de Rodríguez Peña, con los preocupados Mariano Moreno y prohombres de la Revolución de Mayo, se empieza a discutir cuál era el verdadero objetivo de independencia y revolución. Entonces ahí va surgiendo, increyendo, es decir, subiendo, esta imagen que vamos a comenzar a construir, que es la Revolución de Mayo, que no es la independencia del Río de la Plata, sino que es parte de un proceso que se inicia en 1806 y que va a llevar a que en 1816 se declare la independencia. Pero para eso va a pasar muchísimo, va a correr muchísima sangre. Y cuando digo que va a correr muchísima sangre, va a correr incluso la sangre del mismo Mariano Moreno. Entonces, cuando hablamos de independencia no podemos decir, bueno, el 9 de julio de 1816, de un día para el otro, se firmó la independencia y dijimos, somos libres. Para nada, es parte de un proceso. Entonces el 9 de julio de 1816 representa el final de ese proceso e inicia el proceso de la verdadera discusión de qué era un Estado para estas tierras. Esto es entonces el resultado, ¿sí? Cuando empiezan a pensar en un Cisneros débil, cuando empiezan a pensar en una España débil, cuando empiezan a pensar verdaderamente el poder y su sentido de pertenencia respecto de la metrópoli, que pareciera ser que los había abandonado y que lo único que había hecho era generar la opresión fiscal ante ellos, es que estamos hablando hacia el Cabildo de Mayo, hacia la Revolución de Mayo. Nos vemos la próxima.